a la conferencia de la apertura de los documentos de la investigación de Celso García de la Riega sobre el origen de Cristóbal Colón gallego. Hoy, en esta conferencia, nos van a desvelar algunas de las claves de esa posible veracidad de dichos documentos y de esa teoría en la que dice que Cristóbal Colón era de Pollo de Pontevedra, o sea, gallego. Que lo disfrutéis. Estamos con Rodrigo Cota, escritor. Rodrigo, ¿qué nos puedes contar de la conferencia que hoy hemos asistido? ¿Qué te parece? Bueno, interesante, aunque no conclusiva. Creo que apunta en alguna dirección, pero no de una manera muy determinante. Y al final seguimos a la espera de saber algún día qué pasa con esto. Muchas gracias. Estamos con Eduardo Esteban. ¿Cuál es tu labor en que se haya conseguido celebrar esta conferencia aquí, hoy exponer pues estos informes tan reveladores? Nada, pues simplemente presidente de la asociación y coordinador un poquito de lo que son las conferencias y las investigaciones. ¿Satisfecho? El mérito, yo creo que sí, yo creo que hemos llegado a un nivel alto en lo que es la investigación, hemos captado a gente de organismos muy importantes y estamos haciendo un mensaje que es nuestro, lo estamos haciendo de otras personas que son transmisoras a su vez y eso es importantísimo. ¿Qué significaría al final si efectivamente Cristóbal Colón es gallego, es pontevedrés, es de Pollo? ¿Qué significaría para Pontevedra, para Galicia? Bueno, si a grandes rasgos, sobre todo el impulso turístico y económico, eso ya es incalculable, ¿no? Yo creo que eso sería lo más importante. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena. A vosotros, gracias. Seguimos a ver si podemos conseguir algún testimonio más. Tenemos aquí a el nieto de Celso García de la Riega, eso así, ¿verdad? Bisnieto. Bisnieto. Tenemos a la persona que precisamente pues un poco ha sacado, podríamos decir, estas reliquias, ¿no? de aquel fondo, digamos, de la historia, en el que precisamente pues yo tuve la oportunidad de ir el día que las abristeis, la descubristeis al mundo en el Museo de Pollo. ¿Satisfecho? Sí, bastante satisfecho porque de una vez por todas creo que se ha comprobado y se ha probado que los documentos lo único que fueron fue avivados o recalcados, da igual el término que se aplique, y que lo fundamental es que lo que está escrito debajo es lo mismo que está escrito encima. Falta por pulir ahí unos pequeños detalles, pero lo fundamental, que ahí lo vimos en el PowerPoint, en la exposición, se ve perfectamente con el documento de Bartolomé Colón que lo que hay con los infrarrojos y la prueba que hizo la policía científica, se ve perfectamente que lo que hay encima es lo mismo que hay debajo, o sea que yo ya no tenía ninguna duda, eso lo tengo clarísimo, pero bueno, para saber y para avanzar en esto y que ya de una vez por todas no pongan en las enciclopedias y en internet, en Wikipedia y tal, que los documentos eran falsos y por eso se rechaza la teoría, espero que a partir de ahora ya no se diga. Y espero también una rehabilitación del personaje, porque se le ha tachado de todo y realmente él no hizo nada. Por encima se aprovecharon cuando él había muerto para hacerle toda esta historia canallesca, porque no deja de ser una canallada. Entonces, ¿podríamos decir que Cristóbal Colón gallego? Bueno, por lo menos podríamos decir que el apellido Colón es el único que aparece en el único lugar del mundo donde aparece, es en Pontevedra, tal y como él firmó. Acabamos de ver ahí las capitulaciones de Santa Fe, que era el contrato que hacían los reyes católicos para otorgarle los beneficios que encontraría Colón conforme fuera descubriendo las nuevas tierras o las Indias, como él pretendía ir. Y en ese contrato firma como Cristóbal de Colón. Entonces, Colón, y en sus cartas a los reyes católicos, a sus hijos y a sus hermanos, firma también como Cristóbal Colón. Entonces, está clarísimo que ese apellido, el único lugar del mundo donde lo hay, con N, con M lo hay también en Cataluña, pero con N solo lo hay aquí en Pontevedra. En Pollo, en concreto, en Pontevedra y en Pollo. Pues muchas gracias y enhorabuena por todo este trabajo y por rescatar esos tesoros del pasado y traerlos al presente, y que en el futuro, pues por fin ya se ponga cada cosa en su sitio. Gracias y enhorabuena. Gracias. Hasta luego. Seguimos a ver con quién más podemos. Martiño Montero Santalla es catedrático de gallego y experto en documentos antiguos, que te puede explicar claramente, como profesor universitario que es, pues lo que tiene que ver con el lenguaje de Colón y todas estas cosas. Don José,
Es un placer para mí. Póngase por favor para aquí a mi derecha. Veo que le han hecho a usted una presentación de oro. Exagerada, como siempre. Bueno, No sé, entonces, ¿puedo hablar gallego o tengo que hablar castellano? mejor vamos a hablar en castellano porque es para todo el planeta. Entonces, señor Fernández Albor, un segundo solo, discúlpeme. Cristóbal Colón gallego. Seguro, seguro. Hay muchos argumentos, pero nadie tiene tantos como nosotros los gallegos. Gracias. Disculpe. Seguimos. Sí, sí. ¿Qué tenemos que decir a todo lo que hoy se ha presentado? Hombre, yo creo que es en fin, muy interesante todo lo que aquí acabamos de oír, porque viene a demostrar, sobre todo viene a hacer justicia a una figura, la de Celso García de la Riega, que tuvo la desfortuna de morirse poco después del asunto del libro, de aparecer el libro, de forma que él no pudo defenderse de unos ataques que realmente se ve ya, por poco que se estudie su obra, que fueron injustos. Y entonces esto que hemos oído ahora viene a probar que realmente no hubo por su parte ningún tipo de manipulación, sino simplemente con la mejor buena fe para hacer fotografías que se notasen bien los nombres de Colón que ahí salían, simplemente que se recalcó, como él mismo dice, pues las letras que había, ¿no? De forma que eso es una prueba de que él fue honrado, y desde luego cuando se estudia la obra de Celso García de la Riega, cuando sus varios libros que tiene, naturalmente tiene cosas discutibles, tiene errores como tenemos todos, y eso es muy normal. Pero lo que se nota ya de entrada es que no es un falsificador, no es una figura. Cuando se lee su obra, dice, este hombre es un hombre que investiga y tiene sus opiniones y procura defenderlas, y a veces con convencimiento, otras veces pues las da como hipótesis, pero nunca la imagen de un falsificador que quiere darnos gato por liebre. No, es un hombre que busca la verdad. Esa es la imagen que se saca leyendo sus obras, ¿no? Y esto viene a confirmar, creo que realmente fue así. A partir de hoy, Cristóbal Colón gallego. Bueno, eso es diferente porque realmente también hay que decir que la tesis del Colón gallego no dependía exclusivamente de estos documentos, porque hay más documentos que no están falsificados, eso lo reconocían incluso los los que niegan. Y el caso de Colón es un caso muy complejo, pero la verdad es que para la hipótesis gallega hay unos indicios que forman un conjunto que realmente resulta chocante, de manera que es una hipótesis que hay que seguir estudiando y, en fin, con amor a la verdad, porque no pasa nada con que Colón no sea gallego, pero realmente si hay unos indicios que nos hacen sospechar, pues conviene seguir investigando por ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Hola. Nada, me llamo Carlos de Vilanova, soy un coloniano más, autor, editor. Tengo un libro sobre la tesis gallega de Colón, una tesis que tiene 120 años, donde me involucré en la defensa de este tema, porque después de estudiarlo durante muchísimos años a lo largo de mi vida, considero que Colón era gallego, que era de Pontevedra, que era de Pollo y que era la otra identidad de Pedro Álvarez de Soutomayor, Pedro Madruga. No lo digo con un afán de galeguista, de defender lo nuestro, ni nada de eso. Son datos históricos, no hay más que irse a la historia. Entonces no hay nada mejor para convencerse de este tema que poner a Pedro Madruga en los sitios donde estaba Colón. Entonces se ve claramente que coincide su vida como un guante, cierra como una crebañera la vida de ambos. Cuando Pedro Madruga escapa a Portugal, aparece Colón. Está allí con la familia de la mujer de Pedro Madruga. No olvidemos que Felipa Muñiz de Perestrelo, mujer de Colón, era prima de la mujer de Pedro Madruga. Cuando vuelve a Castilla, Pedro Madruga, justo en el mismo tiempo, es cuando aparece Colón por primera vez en Castilla. Y aparece en los mismos sitios donde está Colón. Y además tenemos datos históricos de cronistas de la época, como Vasco da Ponte, que lo ubica en Alba de Tormes en la misma fecha, los dos, el único día que estuvieran los reyes allí. ¿Qué hacen Colón y Madruga con los reyes en Alba de Tormes en 1486, el único día que fueron allí al entierro de la duquesa de Alba? Es decir, Colón estaba negociando la recuperación del patrimonio de Pedro Madruga, porque era el propio Pedro Madruga que lo había perdido todo por luchar contra los reyes católicos
y estaba recuperando o intentando recuperar su patrimonio. Como no lo consiguió, a cambio les consiguió una expedición donde él quedaba jefe absoluto de todo y donde los reyes tuvieron que tragar sus condiciones, pero él también tuvo que perder lo suyo y perdió todo el patrimonio de Soutomayor. Es decir, hay muchísimas pruebas que demuestran en la actualidad que Pedro Madruga era Cristóbal Colón. Entonces podríamos decir que Cristóbal Colón, aparte de ser un descubridor, como Pedro Madruga, fue un innovador porque creó un avatar llamado Cristóbal Colón. Efectivamente, que es el nombre de su infancia, como bastardo entre los piratas Colón de Pontevedra, que después su padre, el señor feudal de la zona, a los 8 años lo reconoce, a ese hijo bastardo, lo manda a estudiar a Santo Domingo de Tui, por eso bautizó Santo Domingo en América, no es casual, no hay nada casual en esto, y ¿qué hace? Pues a los 37 años hereda Soutomayor y pasa de ser un corsario que andaba con los piratas Colón navegando por el mar a ser el señor de Soutomayor. Se pone a luchar contra los reyes católicos porque quería anexionar Castilla a Portugal y se pone a favor de la Beltraneja, pero pierde la guerra a Portugal. Entonces Madruga tiene que escapar porque si no le hubieran cortado el cuello como le pasó al mariscal Pardo de Cela, que no fue capaz de escapar. Él se escapó a Portugal, se esconde en la familia de su mujer, que es la familia de Colón. Allí se lía con la prima de su mujer, Felipa Muñiz de Prestrelo, y su mujer en Soutomayor se enfada y ahí es donde le vienen los problemas. Se queda sin Soutomayor. Tiene que volver a España, a Castilla, a intentar recuperar lo suyo. Y ahí es cuando aparece Colón de nuevo en Castilla. Y es que es así todo. Y después, ¿qué hace Colón? Va pidiendo ayuda por Huelva entre los familiares de los Soutomayor. ¿Por qué? Porque Payo Gómez Charino Soutomayor era el propietario de Palos de la Frontera y entonces va a pedir ayuda allí Colón entre los Soutomayor, va a pedírsela a Diego de Deza, que es del Deza, el norte de Pontevedra, de la zona Silleda, Lalín. Es decir, se lo pide siempre a los familiares de los Soutomayor y por esa razón los hijos también de Colón, Diego Colón, favorece a los hijos de Pedro Madruga, le donan la isla de Puerto Rico, es decir, se sabe claramente que Colón era un personaje noble, no solo es que bautizara con cientos de nombres, Isla Santiago, Punta Lanzada, Punta Muros, Punta Cambados, montones de islas, que en el mismo orden geográfico que están en Galicia, más de 100 lugares, más de 500 términos, como decía el profesor antes, que son exclusivamente gallegos, que utiliza Colón en sus escritos, más de 100 lugares o topónimos exclusivos de Galicia que utiliza Colón. Jamaica era Isla Santiago, Puerto de la Gloria, es decir, Río Miño, Río Sayas, todos estos nombres los usa Colón. ¿Por qué usa tantos nombres de Galicia y ninguno de Italia? ¿Por qué no habla italiano? ¿Por qué habla en gallego? Es decir, todo eso demuestra claramente que Colón no solo era gallego, sino que además era Pedro Álvarez de Soutomayor. Y eso se sabrá con el tiempo cuando se haga la prueba del ADN, cosa que estamos solicitando ya hace tiempo. Entonces llegará un momento que se certifique con los hijos de Pedro Madruga y el ADN de Cristóbal Colón, que son exactamente iguales. Y cuando eso se haga, se verá la verdad. Enhorabuena por tu trabajo, por tu conocimiento y por contarnos tu historia a todos los amigos virtuales del planeta. Encantado. Hemos tenido la suerte de coger a la persona que nos ha, digamos, contado pues todas estas investigaciones. ¿El resultado para usted satisfecha? Bueno, sí, satisfecha porque es un trabajo creo que bastante riguroso que hemos hecho en el instituto y es una forma de difundirlo y hacer un punto y seguido, no es un punto final. Yo creo que estas investigaciones se tienen que ampliar y complementar con otras que se pueden hacer generalmente aquí en Galicia, además que tenéis aquí muchos más fondos, y siempre es un reto, Vale, investigar entonces, es un reto. Cristóbal Colón de Pollo, de Pontevedra, gallego, español, en estos momentos precisamente... Bueno, en este momento, eso ya me parece difícil me parece muy probable, pero no se puede afirmar. No tenemos documentación que ahora mismo, con lo que nosotros hemos hecho en el instituto, simplemente es ver que la documentación que modificó García de la Riela es una documentación de la época de Colón en la que aparece una familia de Colón. No avancemos más, continuemos trabajando para poder avanzar más. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, gracias. Un saludo. Bueno, y ahora sí, me despido. Espero que hayáis disfrutado pues con estos documentos que hoy se han aquí, digamos, corroborado, y con esta conferencia, y también con todas las entrevistas que han colaborado para aclarar de una manera más contundente Cristóbal Colón gallego. Un saludo. Hasta siempre.